aquí. Bienvenidos a nuestro primer evento en vivo. Sí les pido, por favor, que puedan tener sus micrófonos apagados para que no interrumpamos la presentación. Y bueno, pues yo me presento, soy Verónica Dulce, gerente de ventas MAIS en la Ciudad de México, y les doy la bienvenida a la comunidad Melia Pro Travel Labs. Esta comunidad ha sido creada especialmente para ustedes, que son nuestros especialistas en grupos y convenciones. Y muchas gracias también por haberse unido a nuestro grupo privado en LinkedIn. Bueno, en esta ocasión también me acompaña mi compañera Liz Rivera, que es coordinadora de Grupos México, quien al final nos va a comentar las dudas o preguntas que vayan surgiendo a través de la presentación. Estas preguntas, dudas o comentarios que tengan, por favor anótenlos en el chat y al final pues daremos respuesta a ellos. Bueno, inicialmente teníamos programado a Carlos Burka, que es el Country Manager, para darnos la plática. Surgió un inconveniente, pero aquí nos acompaña Arturo Hernández, que es el Key Account Manager de Asiscar para México y negocios masivos. Pues, sin más, adelante, mucho gusto y bienvenido, Arturo. Comencemos con tu presentación. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que agradecemos muchísimo a Melia el que nos haya reunido en este momento. Creo que es un momento crucial para todo lo que estamos viviendo en el segmento de turismo. Y lo que nosotros vamos a presentar en este momento tiene que ver con algunas de las soluciones que hemos estado pensando desde nuestro lado en la parte de asistencia en viajes, en cómo podemos ayudar a todo el segmento a poder comenzar a crecer nuevamente y a recuperar la confianza de nuestros viajeros. Entonces, prácticamente en la presentación vamos a ver algunos de los siguientes puntos. Primero, cómo está el entorno global y posteriormente cómo se compara en el entorno en México. Cuáles son las necesidades que tiene actualmente el viajero como tal para poder volver a salir y cuáles son las regulaciones que se van a poner nuevamente activas para todas las personas que quieran viajar al extranjero. Posteriormente es cómo nosotros podemos apoyar esas necesidades de nuestros clientes y de los viajeros, cuáles son las soluciones que vamos a brindar como tal y sobre todo cómo es que vamos a adaptarlo hacia las necesidades que ustedes también tengan como planners. Entonces, y ya después nos vamos al cierre, en donde vamos a ver las preguntas y respuestas. Entonces, prácticamente este es el turismo en tiempos de COVID. ¿Cómo es que se ha modificado el turismo ahora y cómo ha sido impactado? Si bien nosotros sabemos que lo vivimos de primera mano, el turismo fue el primer segmento que fue realmente afectado por la pandemia a nivel global. Recuerdo muchísimo que Carlos Brica, quien quería estar presente aquí con ustedes, pero tuvimos que cerrar el día de hoy una licitación muy grande, entonces no nos pudo acompañar. Prácticamente él nos decía, cuando los aviones dejen de volar, entonces nos vamos a preocupar. Y durante las primeras semanas de marzo todo se estaba viendo muy bien, pero posteriormente de repente ya dejó de haber aviones en el cielo. Entonces la preocupación fue muy amplia y de ahí que prácticamente el turismo tenga que buscar cómo reinventar soluciones para poder atraer nuevamente a los clientes. Entonces, en México, ¿cómo fue que ha estado funcionando? Esto prácticamente al 23 de junio. Pero ya en la actualidad ya sobrepasamos los 500,000 casos, ya van más de 60,000 fallecidos, continuamos en la fase 3 de la pandemia, pero bueno, prácticamente las cantidades siguen aumentando día con día, no se nota mucho cómo es que se vaya a detener el contagio, se está previendo que vaya a haber una nueva escalada ahora en octubre, pero bueno, todo depende también muchísimo del comportamiento que tengan los ciudadanos respecto a la pandemia. Y nosotros hacemos mucho la comparación con España, porque prácticamente España era el destino turístico número 1 a nivel mundial. Bueno, estaba en Francia y España, pero para los mexicanos
el destino número 1 en el extranjero después de Estados Unidos por la cercanía era España. Y España, ¿cómo le ha pegado también todo lo que tiene que ver con el turismo? Prácticamente han tenido un descenso en el 12% de su Producto Interno Bruto por efecto de que ya no tienen turismo, y también en el transporte han tenido un descenso del 95%. Ya cada vez se empiezan a abrir mucho más las fronteras, pero siguen estando muy, muy afectados. Entonces, esto pues impacta directamente también en nuestros números. Digamos que si lo extrapolamos hacia la experiencia global, se ve muy afectado de esa forma. Entonces, ¿cómo se tiene previsto que va a iniciar la recuperación? Prácticamente aquí esto se tomó con base en una encuesta hacia todos los distintos segmentos productivos y, bueno, buscaron cómo extrapolarlo hacia el resto del año. Como bien lo vimos, prácticamente todos los segmentos económicos tuvieron un descenso desde mediados de marzo y hasta abril, y de ahí se está buscando tener una leve recuperación y si no, por lo menos una estabilización del mercado. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que nosotros empezamos a ver? Por ejemplo, en México, que en cuanto se levantó el semáforo de rojo a naranja, los viajes de primera necesidad comenzaron a reanudarse. Y viajes de primera necesidad pudieron haber sido pues rutas de transportistas, pudieron haber sido algunos ejecutivos que se encontraban nuevamente ante la necesidad de viajar a ver a sus contactos, etcétera. Entonces empiezan algunos viajes médicos que se habían pospuesto también, empiezan nuevamente a retomarse como tal. Y de ahí también que nosotros hayamos detectado, y como se vio también a través de esta encuesta, que el turismo doméstico, es decir, habitantes de su propio país viajando dentro de su propio país, comenzó a reactivarse. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente en México, los mexicanos comienzan poco a poco a salir hacia los destinos más concurridos. En la Ciudad de México la gente empieza a viajar hacia Acapulco, como lo comentábamos hace unos momentos, empieza a haber cierto movimiento hacia nuestras zonas de playas, etcétera. Sin embargo, y a diferencia de muchos otros países, nosotros en México tenemos una oferta turística muy, muy amplia, y esa es una de las grandes ventajas que tenemos, a diferencia de muchos otros países que también están teniendo problemas para solventar la crisis, sobre todo porque se afectó su turismo. Y la gran ventaja que nosotros tenemos dentro de lo que cabe es que la oferta turística en México es muy, muy variada y va prácticamente desde destinos de playa hasta destinos de ecoturismo. También tenemos, solíamos tener una oferta muy amplia en turismo médico, turismo receptivo de Estados Unidos y de Europa, que venían a realizarse intervenciones quirúrgicas aquí en México y en la frontera. Eso apenas está empezando a tomar nuevamente auge. Sin embargo, pues vamos viendo esa lenta recuperación, pero siempre de la mano del apoyo doméstico, es decir, mexicanos viajando en México. Y posteriormente es en donde ya vamos a ver que va a empezar a moverse hacia otro tipo de negocios, es decir, qué pasaba con los viajeros corporativos, aquellos que estaban en constante movimiento todo el año, cerrando negocios, viendo clientes, etcétera. Pues eso ya va a empezar a recuperarse un poquito más. Actualmente estamos viendo cómo ya la gente empieza a recuperar sus planes para poder continuar sus estudios en el extranjero. Mucha gente que tuvo que regresar de donde se encontraba estudiando, actualmente ya están viendo la posibilidad, no solo de retomar sus actividades en línea, sino también ya de ver la posibilidad de viajar hacia sus destinos. Entonces, muchas universidades en Francia, muchas universidades en España empiezan ya a recopilar todos los protocolos que le van a pedir a sus viajeros y a sus residentes
para poder reincorporarse a sus actividades. Entonces empieza ya poco a poco a recuperarse ese movimiento. Por supuesto que no va a ser como lo fue a finales de 2019. Estamos previendo que el efecto es que en este momento nos encontramos a un 20% de el movimiento que se tenía a estas mismas alturas en el año pasado. Entonces, por supuesto que la recuperación va a tomar mucho tiempo, pero ya está empezando a moverse. Entonces, va a ser prácticamente hasta finales de año. Estamos hablando de diciembre, sí, probablemente en diciembre, cuando ya esos viajes que se pospusieron durante todo el año, muchos de los viajes que se tenían pensados prácticamente desde marzo, Semana Santa, hasta veranos, etcétera, que se tuvieron que posponer por la pandemia, es muy probable que ya comiencen a recalendarizarse para diciembre. Entonces, comienza nuevamente ya estos planes a mediano plazo, en donde muchos de los viajes que se tuvieron que posponer ya van a empezar a recuperarse. Y por supuesto, esta va a ser un final de año atípico, no va a ser, y lo vamos a ver con las mismas empresas, definitivamente que a menos de que haya alguna solución en particular, todo lo que tiene que ver con estos eventos de fin de año, con estas bodas que se tenían pensadas, con esto, va a tener que cambiar radicalmente el esquema hasta que no contemplemos un plan de vacunación a nivel general en donde ya se busque erradicar la pandemia como tal. Pero ya empieza a haber movimiento, ya empiezan a haber planes, ya empiezan a identificarse nuevamente las necesidades. Todos esos planes que se tenían pensados para el año, todas las bodas que probablemente hubieran sido en playa desde Semana Santa, todo lo que tenía que ver con Spring Break, ya va a empezar a tomar cierta forma prácticamente a inicios del próximo año. Entonces, este es, digamos, el panorama de cómo se prevé la recuperación. Sin embargo, ya vienen las buenas noticias. Ya prácticamente Disney ya reabrió sus puertas, obviamente lo están haciendo con muchísimo cuidado. Desde el 15 de julio, prácticamente el ministro de Turismo de Perú ya no está cobrando las entradas a Machu Picchu y está haciendo muchas facilidades para los transportistas que llevaban a la gente desde las ciudades grandes hacia sus centros ceremoniales. Entonces, prácticamente están también los ministros de turismo de todos los países están buscando muchísimas soluciones en conjunto con los proveedores de servicios para poder reactivar el turismo. Prácticamente nosotros en México, desde finales de junio y a principios de julio, estábamos ya proponiendo las medidas de cómo poder catalogar a toda la Riviera Maya como un corredor turístico seguro. Entonces, prácticamente se trabajó muchísimo con las cadenas hoteleras, con los proveedores de servicios turísticos y con la Secretaría de Turismo para poder tratar de brindar esta atención y poder brindarle cierta tranquilidad a los viajeros de que van a estar seguros si viajan a la Riviera Maya. Dinamarca ya comenzó a abrir sus fronteras a la mayoría de los países europeos. Japón levantó sus restricciones. Prácticamente ahorita estamos viendo, a lo mejor en algunos puntos puede existir cierta resistencia a abrir sus fronteras porque pueden tener algunos repuntes en los contagios, como lo puede ser Alemania en este caso, como lo puede ser Italia. Sin embargo, ya estamos viendo cómo es que muchos de los países también en el extranjero están tratando de recuperar esa normalidad, aunque todavía va a costar un poquito de trabajo. Entonces, como
el entorno cambió, también cambiaron las necesidades de nuestros viajeros y qué es lo que van a tener que hacer para viajar nuevamente al extranjero. Se está hablando en muchísimas organizaciones que vuelve el certificado internacional de vacunación. Este certificado se utilizó muchísimo en los 70s, sobre todo ante ciertos brotes muy, muy fuertes de enfermedades como polio, malaria, etcétera. Sin embargo, entró en desuso y aunque muchas veces era un requisito para poder cruzar una frontera, de repente ya no se solicitaba. ¿Qué va a pasar? Que es muy probable que nuevamente comience a solicitarse un certificado de vacunación que por lo menos cubra algunas de las enfermedades que pueden afectar más los sistemas de salud de los países, y ahí se incluye la parte de influenza y, por supuesto, una vez que esté la vacuna aprobada, van a solicitar también el certificado de vacunación de COVID. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues prácticamente ya van a estar condicionados los viajes a que la gente pueda estar vacunada. Posteriormente también otra de las necesidades, y eso lo vemos en nuestro día a día y cómo es que funciona, todos necesitamos ya equipo de protección personal como un artículo básico. Si queremos salir al supermercado, si queremos salir a reuniones con clientes, si queremos salir para cubrir cualquier necesidad que tengamos, tenemos que hacerlo con todo el equipo de protección personal que tengamos a nuestra disposición. Y esto ya es la mascarilla, ya es prácticamente un producto de la canasta básica. También están los protectores faciales, ¿no?, que nos cubren prácticamente todo. Ya va a ser muy común, muy común ver a turistas en todo el mundo que aun cuando la pandemia ya esté relativamente controlada, va a ser muy común seguir viendo este tipo de artículos en los turistas cuando viajan a otros países. Otra de las necesidades que se están buscando es que tengan proveedores de viaje que garanticen la sana distancia. Es decir, si, por ejemplo, en Huatulco solían tomar un pequeño bote con una capacidad de 40 personas para poder visitar las 9 bahías, pues ahora van a tener que hacerlo con solamente 20 pasajeros. O algunas de las, como lo veíamos hace unos momentos, también que la capacidad de los hoteles esté limitada a cierto número para poder garantizar que el espacio entre las personas sea suficiente para garantizar esa sana distancia. Entonces, también los mismos viajeros van a empezar a buscar ese tipo de soluciones. A lo mejor un destino turístico que esté un poquito apartado de las zonas en donde haya mayor concentración de gente, y eso también lo vamos a empezar a ver en otro tipo de situaciones como los mismos eventos. Probablemente ustedes lo sepan mucho mejor, pero seguramente los mismos proveedores de banquetes, etcétera, ya estén pensando en soluciones que puedan garantizar esta sana distancia entre los comensales. Posteriormente también algo que entró en relativo desuso porque no había una necesidad como tal, eran los controles sanitarios al cruzar fronteras. Inclusive, si ustedes revisan, por ejemplo, la legislación de los países que forman parte de la comunidad Schengen en Europa, prácticamente para todos los visitantes que van a estar más de 60 días cruzando fronteras entre esos países, se está solicitando, y así es como está legislado en este momento, que los viajeros cuenten con un seguro o con un producto de asistencia en viajes que les garantice por lo menos 30,000 euros de atención médica en cualquiera de los países, y que también les garantice la repatriación en caso de fallecimiento o por hospitalización. Eso es algo que es obligado en este momento. Sin embargo, dependía muchísimo de los controladores de migración de cada uno de los países si te pedían si tenías este producto o no. De hecho, la gran mayoría de la gente en las fronteras difícilmente pedía estos certificados. Es muy probable
que ya como parte de, así como van a solicitar el pasaporte al momento de entrar a uno de estos países, también van a solicitar que viajen con un producto de asistencia para el viajero. Y también otra de las necesidades que también se está buscando impulsar, sobre todo pensando en países como México, que tiene una gran biodiversidad y que tiene una gran, un gran abanico de opciones para los viajeros, que también puedan ofrecer destinos alternativos al turismo habitual, es decir, que ya no sea solamente el destino de playa, sino que busquen otro tipo de turismo, soluciones de ecoturismo, el buscar soluciones que estén alejadas de las grandes masas. ¿Para qué? Para que puedan continuar de alguna manera satisfaciendo esa necesidad de viajar, pero buscando destinos alternativos. Y también algo que ya se está exigiendo específicamente a nuestro mercado, que es asistencia en viajes, es un producto que pueda cubrir cualquier enfermedad pandémica, no nada más COVID, sino prácticamente cualquier enfermedad pandémica que pueda surgir, porque la verdad es que el surgimiento de esta enfermedad nos ha dejado muy en claro que en cualquier momento puede surgir cualquier otra pandemia y no estamos exentos de eso. Entonces, ¿qué es lo que busca ya la gente al adquirir sus productos de asistencia en viajes? Que brinde asistencia ante el surgimiento de enfermedades pandémicas y que también cubra la cancelación de los viajes. Es decir, que en caso de que tengan que cancelar el viaje que ya tenían preparado, puedan cancelarlo sin ninguna repercusión o sin perder todo el dinero que ya habían invertido en ese viaje. Entonces, ¿qué estamos haciendo en AssistCard para poder atender estas necesidades y tratando de adaptarnos también en este nuevo mercado y en esta nueva realidad? Prácticamente, como primer paso es que estamos desarrollando una oferta doméstica muchísimo más amplia. Es decir, anteriormente teníamos unos productos muy, muy pequeños porque AssistCard estaba muy enfocado en atender a ese mercado emisivo, es decir, a todos los mexicanos que viajaban al extranjero o inclusive a los extranjeros que viajaban a México. Sin embargo, precisamente por cómo va a surgir la recuperación y como lo estamos viendo ya en estos momentos, la oferta doméstica tenía que ampliarse. Entonces, todos esos productos que van a cubrir a los mexicanos viajando en México, actualmente ya tenemos un abanico muchísimo más amplio de posibilidades con distintos niveles de coberturas y que también garanticen la atención de enfermedades pandémicas. Posteriormente es la cobertura de COVID. Prácticamente nosotros desde el inicio de la pandemia fuimos muy, muy claros en que íbamos a cubrir a los pacientes de COVID como cualquier otra enfermedad. Hemos tenido muchos casos que hemos atendido en el extranjero de mexicanos viajando en Europa y en Estados Unidos que han tenido que ser atendidos por COVID y se ha atendido prácticamente hasta la resolución de su enfermedad o hasta el límite de cobertura que contraten. Entonces, prácticamente esto es ya una garantía, pero también hemos desarrollado nuevos beneficios que van de la mano con no solo la cobertura médica, sino como lo comentábamos hace unos minutos, que también te cubran en caso que tengas que reagendar tus viajes y va a haber muchas cosas que los mismos proveedores no van a poder reembolsarte, como lo pudieron haber sido boletos para un espectáculo o boletos de turoperadores, etcétera, que ya no van a poder reembolsar el 100%, entonces nosotros entramos con esta cobertura adicional de COVID en donde vamos a reembolsarle a los viajeros todo lo que no pudieron reembolsar a través de sus proveedores originales de viaje. Y posteriormente también pensando muchísimo en un mercado como el de ustedes, es el cómo nosotros podemos garantizar que a través de estos eventos puedan tener una atención inmediata o que puedan tener
pues un seguimiento muy, muy oportuno de algún caso, no solamente de COVID, sino de cualquier otro incidente, porque ustedes mismos lo debieron haber visto en su día a día, en los eventos, van prácticamente desde una intoxicación hasta una fractura de pie, etcétera. Y todo eso nosotros lo cubrimos a través de nuestras coberturas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para poder, digamos, apoyar mucho más el segmento? Que los vamos acompañando, a lo mejor con tener una ambulancia en el sitio para poder hacer los traslados médicos lo más rápido posible. El que tengan a una persona específicamente de AssistCard que los vaya acompañando en el viaje para poder resolver cualquier necesidad que pudieran tener. Que tengan una línea dedicada para sus eventos en el cual ustedes van a poder saber que nosotros ya tenemos todos los registros de sus viajeros y con eso van a poder tener una atención personalizada todo el tiempo. Y sobre todo, algo que hemos estado buscando pues fortalecer dentro de nuestra línea de atención es que podamos resolver la mayor parte de los casos ofreciendo sana distancia. Es decir, que no solamente acudiendo a un médico en un hospital o que tenga que ser una visita de médico a domicilio, podamos detectar cuáles son las enfermedades. Entonces, prácticamente nosotros hemos reforzado y hemos hecho mucha inversión en nuestras aplicaciones en línea para que a través de su teléfono puedan ser diagnosticados por cerca de un 80% de padecimientos que se puedan tener durante un viaje y que solamente en caso de que sea estrictamente necesario tengan que visitar un hospital. Sin embargo, a través de nuestra aplicación de telemedicina, ustedes pueden ver a un médico en tiempo real, el cual va a hacer un diagnóstico lo más acercado posible a una visita en vivo para poder detectar la mayor parte de los síntomas que pudieran tener y si la legislación del país en donde se encuentran lo permite, también expedirles la receta médica prácticamente a través de correo electrónico. Entonces, estamos reforzando también muchísimo todos nuestros protocolos de atención para poder fortalecer la sana distancia entre nuestros proveedores. Y pues esto es prácticamente lo que estamos haciendo en AssistCard. La verdad es que agradecemos nuevamente muchísimo a Melia esta oportunidad de poder acercarnos hacia ustedes, poder tratar de darles información suficiente para que también puedan tener más herramientas para acercarle a sus clientes habituales y que tengan más confianza de viajar en estos próximos meses. Entonces, les agradecemos muchísimo. No, al contrario, gracias a ti, Arturo. Pues creo que fue una presentación bastante interesante. Ahora vamos a pasar con Lisbeth Rivero a la... Claro que sí, Vero. Pues mira, ya tenemos una pregunta de nuestra invitada Nayansi Cortés, que nos dice, ¿cuál sería el costo promedio por persona de este tipo de seguro, Arturo? Muy bien, puede variar muchísimo por los niveles de cobertura. Tenemos niveles de cobertura muy bajos, desde los $10,000 de cobertura por persona hasta los $150,000, dependiendo de la gravedad del caso y del nivel de cobertura que quieran ofrecer. Las coberturas pueden variar, varían principalmente por el nivel de cobertura que puedan ofrecer y también por el volumen de personas incluidas en el evento. Podríamos estar hablando de una cobertura de $4 por persona por noche, para una cobertura de $60,000 aproximadamente, ya hablando de eventos de más de 50 personas en el paquete. Esto, por supuesto, tiene que ir un poquito a modo porque también puede variar el tipo de coberturas adicionales que requieran. Si requieren que tengamos un colaborador en sitio que vaya dando seguimiento a todo el evento, o si requieren que tengamos una ambulancia in situ, también puede variar un poquito, pero
ese es más o menos el rango que tenemos de precios. Ok, Pueden variar desde los $4 por persona por día hasta los $11 por persona por día aproximadamente. Ok, muchas gracias, Arturo. Otra pregunta. Cuando solicitan la cotización, ¿es necesario indicar la cobertura para COVID-19? No es necesario porque ya va incluida dentro de todos nuestros paquetes. Sin embargo, si quisieran alguna cobertura adicional, como lo que tiene que ver con cancelación como tal, sí afectan el precio. Sin embargo, si quisieran la atención médica por COVID-19, ya va incluida en todos nuestros paquetes. Ok. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo sería el proceso para poder dar aviso y usar el seguro para poder dar la atención? ¿Cuál sería, Arturo? Prácticamente lo que nosotros siempre mencionamos es, siempre tenemos muchas vías de comunicación para poder atender a todos los viajeros. Si en este evento en particular no tuvimos a alguien que acompañara por parte de AssistCard al evento, ponemos todos nuestros canales de comunicación a su disposición y pueden solicitar asistencia vía telefónica. Tenemos prácticamente cerca de 198 números de teléfono gratuitos en todo el mundo para poder recibir las llamadas en el momento en el que se necesite. Pueden hacerlo vía correo electrónico al correo assistances@assistcard.com o pueden inclusive hacerlo a través de nuestra aplicación, en la aplicación de AssistCard que pueden encontrar tanto en la App Store o en Google Play. Ahí pueden solicitar la atención ya sea vía SMS o vía videoconferencia. Ok, pues varias opciones tienen. Así es. Ok. ¿Con cuánto tiempo de anticipación necesitan pedir el seguro? En realidad, siempre nosotros recomendamos, o sea, se puede contratar inclusive el mismo día que inicie el viaje. Sin embargo, tiene que ser antes de que inicie el viaje. Entonces, no hay ninguna restricción. Inclusive se puede contratar ya estando en viaje, pero tiene un periodo de carencia de 72 horas. Es decir, que cualquier evento que pudieran tener durante las 72 horas tras haber adquirido el producto ya en viaje, no va a poder ser atendido con la cobertura. Sin embargo, se puede adquirir, nosotros recomendamos que siempre sea antes del inicio del viaje y en caso de que sea después de haber iniciado el viaje, se puede contratar sin ningún problema, solamente con el periodo de carencia de 72 horas. Ok, muchas gracias. En el caso de que coticen en su plataforma, ¿ya está incluido en la póliza el seguro por COVID-19? Ya está incluido. Ok. ¿El seguro también cubre el periodo de viaje y posteriormente o regresando 15 días después y se presentan los síntomas, aún es posible? No, en realidad. ¿Qué es lo que nuestro producto como tal es un producto de asistencia en viaje? Cualquier emergencia que pudieran tener en el transcurso del viaje está cubierta. Sin embargo, para algún procedimiento posterior al regreso del viaje ya no tiene la cobertura. Y aquí es muy válida la pregunta porque por el periodo de incubación, si llegasen a adquirir COVID en el extranjero, pero no lo llegasen a manifestar, sino hasta que regresan al país, tendrían que ser atendidos en México con su servicio médico que corresponda, porque en realidad la cobertura en viaje ya terminó en el momento en el que regresan al país. Ok. ¿Cómo puede ayudarnos AssistCard en los eventos? Pueden ser muchísimas formas, la verdad. Podemos inclusive poner un módulo de atención médica, si es que así lo requirieran.
en donde pueden dirigirse con nosotros y en ese momento podemos atenderlos. Podemos también tener una ambulancia con paramédicos a su disposición para poder atender algo que requiera una transportación hacia un centro hospitalario. Podemos también abrir una línea de atención específica para el evento, en donde cada quien que llame a este número especializado van a saber qué coberturas adicionales tienen ya contratadas cada uno de los viajeros. Entonces, y la verdad es que podemos hacerlo de cualquier forma en la cual ustedes nos indiquen. Eso es, por el momento, esas son las soluciones que tenemos que podemos ofrecer en sitio, que sí son muy distintas a cualquier otra solución que podemos ofrecer en los otros segmentos. Ok. Bueno, por el momento no sé si hay alguien más que tenga alguna otra duda, que quiera externarla en el chat o por el micrófono. Nadie se anima, ya todo está claro. ¿No tienes alguna otra pregunta por ahí, Liz? No, pero al momento. Bueno, pues parece que ya todo está claro. Y bueno, pues nuevamente agradecerte, Arturo, que hayas compartido con nosotros pues toda la información de lo que nos puede ofrecer Asiscar en todo lo que son la organización de grupos y convenciones. Pero, perdón, una última pregunta, perdón. Bueno, están preguntando de cómo pueden contactarse aquí con alguien de Asiscar en la Ciudad de México. Bien, podrían dejarnos toda su información de contacto. Si están interesados, pueden dejarnos toda su información de contacto a través del equipo de Melia. También pueden escribirme al correo arturo.hernandez@assistcard.com. Sin embargo, si podemos canalizar la información a través del equipo de Melia, sería lo ideal. Sí, por supuesto. Contacten a sus ejecutivos de cada uno de nuestros clientes para que les demos la información completa. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias por su presencia el día de hoy en este tema tan interesante y los invitamos a nuestro próximo evento que va a ser un Virtual Site Inspection en Paradisus Los Cabos. Este evento lo vamos a realizar el próximo 24 de septiembre, igual a las 11 de la mañana, y esperamos que se puedan conectar con nosotros para este evento. Pues no me queda más que agradecerles su atención, que estén muy bien, y bueno, pues seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.